Marina, nueva película. Bueno, contanos un poquito cómo surge, porque todos conocemos Villa Gesell Mm. y conocemos lo que es más la parte turística, pero la parte histórica no, y creo que eso es lo que nos traes con esta película. Contamos cómo fue la génesis para que nosotros todos conozcamos un poco más de Villa Gesell. Bueno, mira, yo vengo de una familia que tenemos vínculo con la zona, a pesar de que yo en realidad, nosotros tenemos casa en el partido Pinamar, pero siempre por la cuestión de hermandad, así de colonia alemana, siempre estuvimos muy presentes en Villa Gesell en diferentes momentos a lo largo de la historia. Y bueno, en un momento yo en uno de mis tantos viajes, en 2019, antes de la pandemia, entro al Museo de Gesell y me reencuentro con la historia de Gesell, que claro, muchos la conocemos, otros, las nuevas generaciones seguramente que no, y por eso está buena la película. Eh, y reencontrarme de vuelta con la historia de Gesell, redescubrirla, me pareció como un personaje extraordinario, fuera de serie completamente, y diferente a la fundación de otros municipios, ¿no? Su historia. Entonces me leí todas las biografías y una me cautivó, que fue la de Rosmarie Gesell, que fue su última hija en vida, ¿no? Y estaba en vida en ese momento, entonces la contacté y me fui a la casa, hice una larguísima entrevista de muchas horas y ya dije, mira, quiero hacer este documental, me dio el aval, me dio la autorización y a partir de ahí desglosé la entrevista esa y armé el guión, que de alguna manera todo lo que fue me dijo en esa entrevista es muy parecido a lo que está en el libro, pues él lo tiene como muy claramente, lo habrá contado toda su vida, entonces lo tenía muy armado el discurso. Y empecé a construir el guión y presentamos al Inca, bueno, conseguimos el apoyo y ahí explotó la pandemia. Entonces, justo ahí, y bueno, Rosmarie en persona no la pude ver más, pero seguíamos en diálogo telefónico porque ella tenía una edad muy avanzada, pero fuimos filmando a la medida que se podía. Entonces, bueno, así se fui armando y con material de archivo y todo, fui reconstruyendo con lo que tenía de archivo, porque no hay mucho, reconstruyendo la historia de Carlos Gesell desde el punto de vista de Rosmarie, ¿no? Entonces, para reconstruir esa historia es que empecé a pensar, dije, bueno, yo acá necesito el alter ego de Carlos Gesell, tiene que estar su presencia, porque no tenemos material de archivo de él, vemos muy poco. Entonces, bueno, ahí convoqué a una persona que hace de su alter ego, digamos, y también este relato es contado desde una voz, y yo, como Rosmarie tenía la voz bastante cascada por la edad y porque fumaba y demás, yo dije, no, esto tiene que ser contado, sostenerse el relato con la voz de una actriz, ¿no? Que emule a ella. Y entonces convoqué a Cecilia Rosetto, que es una gran actriz integral, cantante, artista, y ella le puso ese alma, esa voz, y que fue fantástico porque fue la estructura de la película, de una manera que se cuenta cronológicamente toda la historia de Carlos Gesell, y es decir, de la fundación de Villa Gesell, ¿no? Vos decís que no hay mucho de lo que es la historia de Gesell como persona, pero en el documental se ve mucho y se entiende mucho de lo que después uno cuando va al Museo Gesell, por ejemplo, ve todo lo que se logró. Para mí es mucho lo que encontraste y la verdad que agradezco que hayas encontrado eso porque la verdad que nos cuenta todo el periplo hasta hace un par de décadas Que muere, donde que claro. muere. Sí. ¿Cómo fue organizar todo eso? Porque me imagino que te debe haber caído también como una catarata de información toda junta, más allá de que sí, hay videos también, hay que podemos ver en la película. Sí, la narrativa la tenía, digamos, la historia la tenía, el tema era cómo, qué imágenes se elegía para esa narrativa. Entonces, y qué estética le daba y qué tempo y todo. Y como Rosmarie, ella era siempre mi faro en ese sentido, ¿no? Porque toda la película es contada desde su punto de vista. Si bien yo no pude gestar demasiado vínculo con ella porque me interrumpió la pandemia y después falleció, pero sí capté que tenía mucho humor ella. Entonces, la forma en que contaba a su padre y todo, en esa entrevista nos reímos mucho, eh, dije, tengo que ponerle humor y cómo cuento y cómo ilustro ese principio del siglo XX que no tenemos casi material. Y ahí es cuando rescato casi en un homenaje al cine mudo muchas películas de Chaplin,
digamos, de Groucho Marx, creo que puse algo también, de Murnau, sí, Buster Keaton. Entonces era como está liberado, bueno, entonces reconstruí de esa manera con algunas fotos familiares que me cedió tanto la familia como el museo. Entonces, bueno, con eso y el gran apoyo del municipio de Villa Gesell, de Barrera del Intendente, porque nos habilitaba a que pudiéramos ir a filmar, la logística, ir al faro. Por eso yo decía, bueno, ¿cómo fue el impacto de él? Es bastante docuficción la película. ¿Cómo fue el impacto de él? Yo me ponía en el lugar de Carlos Gesell cuando llega a esa inmensidad de dunas, más de 1.600 hectáreas. Y hoy, ¿qué referencia tenemos? Porque está todo urbanizado, era la zona del faro, que es reserva. Entonces, cuando fuimos al faro, ahí, viste, yo me subí hasta el faro a pesar de mi vértigo y todo. Subí igual con la cámara que pesaba un montón y vi esa inmensidad y dije, esto, que él en 1931 venga acá, a una zona así, a empezar a urbanizar, es una locura absoluta, ¿no? Entonces dije, este hombre no tenía un no, digamos, ¿no? O sea, él tenía un tesón que me pareció como muy importante rescatarlo. Pero también todo el tiempo pensaba en, bueno, ¿cómo contás a un papá de esa naturaleza, ¿no? O sea, esos hombres fuertes, patriarcales, y cómo los relatás, ¿no? Entonces, porque ella es hija, pero al mismo tiempo fue empleada de él, entonces tiene como una doble esfera, y es muy difícil relatar eso. Yo tengo muchos amigos que tienen padres así que fueron muy conocidos y que es muy difícil, ¿no? Lidiar con esa, porque la sombra que te hace, ¿no? A veces esos personajes. Entonces dije, bueno, a ver, y me pareció que Rosemary encontró un punto entre la admiración que muchos podemos sentir por Carlos Gesell, pero también era crítica con él, y eso es lo que más me interesaba, ¿no? A mí no me parece que es una postura idealizada la que tiene ella y la que yo intenté reflejar, sino que era bastante crítica, ¿no? Las características de un hombre alemán de esa generación, que era muy parecido a mi abuelo, por eso capté también mucho el universo, a pesar de que yo no viví esa época de gloria de Villa Gesell, porque Gesell muere en el mismo hospital que yo nací, con 3 meses de diferencia. Siempre digo que hay algo místico en eso. Y entonces yo no viví esa época, pero sí la vivieron mis padres y mis abuelos y mis tíos y mi familia. Entonces, el relato crecí con esos relatos. Entonces, de hecho, se lo mostré a gente grande en Gesell, a los jubilados, que vivieron toda la vida en Gesell y lloraban a mares, diciendo, sí, esto era nuestro Gesell. Y a mí me encantó porque es muy difícil para una nueva generación poder captar lo que sentía emocionalmente esa generación. Era un desafío, era un riesgo muy alto, porque podés mandarte cualquiera. Pero bueno, creo que estaba en la impronta familiar, en la cultura en la que yo nací. De hecho, la película se la dedico a mi padre también y también a Rosemary porque falleció también en el transcurso de la película. También naturalmente tenía 89 años, con algunos achaques, así que... Pero bueno, yo estoy muy contenta porque fue una película que disfruté muchísimo hacer, muchísimo. Me divertí mucho con el lenguaje cinematográfico, cruzando ficción, documental, materiales de archivo, el Archivo General de la Nación. Después Roberta Kuhn, la hija de Kuhn, me cedió también un fragmento, el museo de Pablo Ducros-Hicken, también hicimos un telecine. Me divertí tanto con el lenguaje cinematográfico, cruzando el fílmico y lo digital y todo, que para mí es muy lindo de ver para muchas generaciones, para las generaciones que lo vivieron, para las generaciones que todavía no descubrieron ese cine antiguo, que es un cine antiguo, aparte de los referentes que elegí, son los que supieron ver lo que venía del siglo XX, unos grandes artistas, y bueno, la verdad que es una película que yo creo que todo el mundo disfruta, sale emocionado y divertido, y bueno, espero que la gente, bueno, lo pueda disfrutar como lo disfruté yo. Sí, y es como decís vos, la presentaste el año pasado allá en Gesell y tuviste esta charla, ida y de vuelta con la gente, y ahora lo vas a estrenar un 14 de diciembre, que creo que es cuando se cumple otro año de cumpleaños de Gesell. Es como que todo un círculo va cerrando esta historia, ¿no? Sí, totalmente. Es una fecha arriesgada en términos políticos de cambio de gestión, pero bueno, elegí el 14 de diciembre también por eso, porque es la fecha de fundación de Villa Gesell, y el primer lugar donde la exhibí, por supuesto, quería que fuera Villa Gesell, darle la prioridad. Entonces lo exhibí todo el verano pasado, durante el año un par de funciones. Así que bueno, llegó el momento de poder exhibirla a nivel nacional, y bueno, qué mejor que el Gran Templo de Gaumont para hacer ese estreno con nuestro queridísimo Inca, ¿no?
y que ojalá se pueda ver en los espacios Inca, porque es una historia que quizás muchos no conozcan, como cuando nos toca a nosotros quizás ver historias del norte o del sur. Hay gente que no conoce el mar, me pasó muchas veces encontrar gente que no conoce el mar. Creo que parte de la historia costera, podemos decir, es esta película Villa Gesell, porque la verdad que de Gesell, que nos cuenta también un poquito más acerca de lo que es venir y fundar, porque como decís vos, es casi una locura que una Sí. persona, voy a fundar acá, quizás era algo, como cuenta un poquito de historia al principio, no vamos a spoilear, pero ya sabemos que se construyó, que termina como una ciudad, esto de voy a hacer algo acá, y bueno, si crece, crece. Creo que la película llega también, y espero que llegue a eso, digamos. Tengo esta película, espero que crezca. No sé si quizás también es cuando uno hace películas, tiene ese pensamiento cuando los demás también conocen un poco más acerca de lo que uno quiere mostrar. Sí, yo, mira, lo primero que me propongo es que a mí sea un disfrute hacer cine, ¿no? O sea, a veces es muy difícil en lo económico, pero digo, que sea un disfrute la historia que estoy contando. Y yo ya estuve esta es mi quinto largometraje como directora, como productora, muchos más. Pero yo ya descubrí que si yo lo disfruto, la película, hay gente que va a disfrutar, va a haber un nicho que lo va a disfrutar, ¿no? Porque yo creo que cuando hay lo que se dice honestidad intelectual, que no sé si me copa demasiado ese término, pero sí artística, honestidad artística. Quiero decir que cuando uno de verdad, genuinamente, se compromete con una causa artística y realmente no la haces por especulación, sino porque realmente te atraviesa con tu historia, tu deseo, tus emociones. Entonces yo creo que eso después termina llegando a la gente, ¿no? Siempre va a haber un público para eso. Hay gente que sintoniza o no sintoniza, pero siempre va a haber un público para eso. Y bueno, para mí es como, bueno, contar un poco más de nuestra historia, porque la historia de Carlos Gesell también está atravesado por toda la historia del siglo XX. Entonces, ahí se va viendo cómo él le atraviesa la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, él vivió todos esos aconteceres, y cómo llegaron a impactar hasta en el pueblo más inhóspito en ese momento, que era en medio de los médanos, en algo llamado Villa Gesell que nadie conocía. ¿No? Entonces, me parece que, y también para toda la movida cultural argentina, Villa Gesell fue muy fundante para el rock nacional, había todo tipo de artistas, desde actores, Tita Merelo tenía casa ahí, está el mito de que el Che Guevara pasó por ahí, yo ese mito lo rescaté, me permití una licencia poética y armé algo ahí, de hecho hay una escultura del Che ahí. Bueno, de alguna manera tiene una mística y un mito, por más que todos dicen, bueno, no es lo que era, puede ser que no es lo que era, pero yo le veo que a todo esto me mudé a la zona por la película, porque de tanto ir, un día dije, bueno, listo, me quedo, avisé a todo el mundo, che, acá me quedo, y me quedé, yo ahora estoy viviendo allá en la costa, y que todavía permanece el espíritu cultural, tiene una fuerte impronta cultural Villa Gesell, en toda la región bonaerense, creo que es uno de los municipios que más fuerza le da en términos culturales, ¿no? Así que, bueno, se va a mostrar en Espacios Inca, va a estar en Cinear Play, Cinear TV y Espacios Inca en la provincia de Buenos Aires, varias ciudades van a programar, ya se comprometieron la película durante diciembre y enero. Bien. Y para terminar, quienes quieran ver tus películas anteriores, hay algunas en cine.ar. Sí, hay algunas en Cinear. Ahora durante diciembre va a estar en la página de Lumiton también. Reformadores, que es mi documental anterior que estrené este mismo año 2023, que es sobre el protestantismo también. Como, bueno, es una iglesia luterana, protestante, con perspectiva de género, muy inclusiva. Para lo que estamos acostumbrados en las iglesias evangélicas, ¿no? Realmente es algo bastante diferencial que la gente se sorprende muchísimo cuando lo ve. Así que esa película está online ahora y también en Cinear hay algunas películas y si no, también yo las tengo, me contactan por las redes y yo siempre las tengo ahí para pasar. Bueno, Marina, felicitaciones. Y bueno, no sé si ya estás encaminada en algo, 2 películas 2023, pero uno siempre está ahí con cosas en la cabeza, ¿no? Sí, mira, sí, me puse a editar una película que presenté el Inca, no me salió, pero la edité por fuera porque era una pulsión, esta cosa que tenemos a veces los artistas
que necesitamos expresar. Y bueno, a veces nos conseguimos los apoyos y la hago como puedo. Y es sobre poesía, política y amor. Así que un mejunje muy interesante. Pero creo que hoy son momentos que necesitamos mucha poesía. Hay veces que necesitamos simbolizar lo que nos está pasando a través de un recurso no tan crudo como el periodístico, porque ya nos invade demasiado, sino separarnos un poco y hacer una simbolización desde una proyección más artística, ¿no? Entonces yo creo que un poco la propuesta de este nuevo documental que estoy editando tiene que ver con eso, cómo refugiarnos en nuestros afectos muchas veces por estos contextos. Para mí el contexto es lo más importante, porque uno no se puede aislar del contexto, te atraviesa, quieras o no te quieras, ¿no? Y bueno, ¿qué nos pasa efectivamente en estos contextos, ¿no? Así que bueno, es un poco una reconstrucción de los últimos 30 años emocionales de mi vida, atravesadas por estos contextos, estos ciclos que la Argentina cumple todo el tiempo, ¿no? Así que bueno, va a dar que hablar, cálculo. Ahí estaremos entonces también para esperar la película. Mientras tanto, vamos a ver la película de Gesell, que se estrena a partir de cuándo y dónde la van a poder ver. Bueno, se estrena el 14 de diciembre en el Cine Gaumont y en los espacios Inca, así que va a estar tanto en cine como en la plataforma Cinear del Inca y en la tele Cinear Play. Y después cualquier espacio que quiera programarlo o exhibirlo, ya sea virtual o presencial, siempre disponible. Bueno, felicitaciones. Bueno, muchas gracias y espero que lo disfrutes vos y todos. Creando la sensación de paz y serenidad que tanto había extrañado en las grandes ciudades.